Y estoy en compañía de un entrevistado que tenía muchas ganas de entrevistar, con quien quería compartir. Él es Miguel Ángel Tobías. Él es director, productor de cine y de documentales sociales. Bienvenido, Miguel Ángel. Bien hallado. Un placer, un placer. Un placer para nosotros tenerte aquí en Show Business News. Hemos estado conversando muchísimo acerca de varias cosas que has estado haciendo estos días, de tu vida. Pero hay algo que me llamó la atención ayer cuando estaba investigando sobre tu vida y es que fuiste el creador de Españoles por el Mundo. Sí, señor. Esto me ha encantado. ¿Qué te ha quedado de esa experiencia? Todo, todo. Porque yo sigo siendo un español por el mundo. Empecé a viajar de una manera continua de cuando arranqué el programa hace ya 20 años. Durante la primera etapa, además lo producía, lo dirigía y lo presentaba, estaba detrás y delante de la cámara. Y ya en un momento determinado tuve que parar porque es que si no, no hacía otra cosa. O sea, estaba prácticamente casi cada semana en un país. Y ya después de 60 ya dije, esto, tengo que parar y hacer otras cosas. Pero el formato ha seguido y de hecho se ha copiado en todo el planeta. Es Sí. decir, se ha creado Yo, si lo hubiera podido registrar como un formato, hoy día sería multimillonario, lo cual está muy bien no serlo. O sea, el de arriba es muy listo, porque probablemente entonces hubiera estado vagueando, ¿sabes?, desde hace años, y así el hecho de no ser multimillonario me ha hecho seguir haciendo cosas y seguir creando y seguir ilusionándome y emocionándome por seguir haciendo cosas, y sigo recorriendo el planeta. Pero es verdad que, de hecho, Españoles en el Mundo es el detonante de que yo luego haga proyectos sociales, porque el programa no era motivo, ¿vale?, de retratar situaciones dramáticas en el mundo, pero yo miraba a otros lados de la cámara y veía situaciones de vulnerabilidad en el planeta donde yo me dije, alguna vez tú tienes que venir con las cámaras a contar estas otras realidades. Y es lo que me puse a hacer cuando dejé Españoles en el Mundo y empecé a recorrer el planeta en zonas de guerras, de catástrofes, de terremotos, en campos de refugiados, en zonas de extrema pobreza. Y he ido cada año, de hecho me comprometí públicamente a hacerlo en una rueda de prensa, y es así como hay que hacerlo, porque al hacerlo público, si luego no cumples, pues la gente te va a retar, ¿no? Y me planteé y me comprometí a que mientras yo viva, todos los años de mi vida, voy a hacer un proyecto audiovisual 100% social, solidario y benéfico. Es decir, buscar una causa en el mundo que merezca la pena ser contada, que fomente la solidaridad, que hable de conciencia social, que genere conciencia social, que hable en favor de los derechos humanos. Y esto me ha llevado, como te digo, pues también a seguir recorriendo el planeta, pero ya en grandes formatos, normalmente haciendo documentales de cine. Tú sabes que, bueno, yo traía una entrevista preparada y conversando contigo todo cambió. Todo ha cambiado, ¿no? Yo creo que es hasta una cosa de energía. Pues Vinimos hasta combinados el día de hoy. total, total, Que, total. No, que ha sido casualidad, no es que había vestuario ahí del no es mismo mérito color. de, no es mérito de Miguel, ¿no?, que ha No, dicho, mira, he para elegido la nada. paleta de colores del presentador y el invitado. No, No, para nada. esto no estaba hablado. Esto no estaba hablado y creo que es una cuestión de energías. Sí, Hace muchos años yo, bueno, he estado vinculado con distintas causas, ¿no? Trabajé para una comunidad en Venezuela que, bueno, que estaba muy necesitada. Y el gran problema de trabajo con esa comunidad era la búsqueda de ese dinero para poder financiarlo. Entonces, allí es donde voy al tema que te quiero comentar ahora, hablemos de dinero. el tema de dinero. Hablemos de El dinero. tema de dinero. Ayer estuviste en un foro de economía y creo que le rompiste los esquemas a todas las personas. ¿Qué crees tú, o cuál crees tú que es la relación que tenemos ahora mismo con el dinero? Mira, ayer sí, clausuré Forinvest, que es el foro de economía y de empresa más importante de la Comunidad Valenciana, además en un momento tan especial como está la Comunidad Valenciana ahora por el tema de la Dana, ¿no?, de la tragedia de la Dana, y allí estaban todas las instituciones, todo el mundo empresarial, y yo di una conferencia con el título de Liderazgo, Economía y Dignidad. El haber recorrido el mundo en zonas de pobreza, haber visto gente que muere por no tener un poco de agua para beber, porque no tiene medicamentos, porque no tiene acceso a ellos, porque no se pueden comprar. Haber pasado consulta, yo pasé consulta 13 años antes de dedicarme a recorrer el planeta y a hacer documentales. Por lo tanto, yo siempre estuve muy cerca de lo que es la vulnerabilidad humana, del sufrimiento humano. Cuando estamos enfermos, Sí, evidentemente estamos muy vulnerables, ¿no? Eh, y mis propias experiencias personales también con el dinero. Yo no he hablado casi nunca de esto, que te voy a decir, pero con 42 años viví la experiencia de arruinarme, de perder todo lo que tenía,
no por mi mala cabeza, ni malas inversiones, ni mal juicio, sino simplemente porque un cliente dejó de pagarme. Un cliente al que yo le producía algo muy grande, con 60 personas de equipo, durante meses no me pagó, y el día que quebró su empresa, pues yo supe que no iba a cobrar, y eso tiró de toda mi economía y me arruiné. Claro, cuando vives una situación de estas, no con 20 años, ¿no?, sino ya con 42, y está todo tu esfuerzo de tu vida, ¿vale?, ves que se va por la cañería, tienes dos opciones, básicamente. Te quedas destruido como ser humano, y esto le pasa a miles y millones de personas en el planeta que no saben qué hacer y cómo salir adelante. Te metes en una depresión profunda, cuando además encima no es culpa tuya, todavía la injusticia, la rabia, la ira es mucho mayor. Pero hay una segunda opción, y es que lo que me dije a mí mismo son, Miguel Ángel, me dije, lo hiciste una vez, porque yo empecé de la nada, económicamente hablando, lo hiciste una vez, lo puedes hacer una segunda. Y la segunda cosa fue entender de una vez y darme cuenta de cuál era realmente el valor del dinero y la importancia del dinero. Entonces, ayer en un fondo de economía y de empresa que está patrocinado por todas las grandes entidades bancarias del país, por instituciones con mucho dinero, explicaba la tesis de que hemos construido la economía de la manera equivocada. La economía va de arriba abajo, es como está construida, ¿vale? Aquí están los ricos, los multimillonarios, y cada vez tienen más y cada vez quieren tener más. El problema no es que tengan más, es que quieren tener más por el objetivo único de seguir teniendo más. Entonces, esto permea hacia abajo de una manera donde lo que vemos en el mundo, y vemos aquí en España, de que hay personas que tienen un trabajo donde dedican 8 horas de su vida a él y no son capaces de sobrevivir con ello. No pueden pagarse un alquiler, no pueden intentar comprarse un piso. Gente formada, además, incluso gente con estudios, con títulos, con carreras. Y yo comprendí hace años, y esto lo he ido contando en foros de inversión y en escuelas de negocios por todo el mundo, que la economía la deberíamos construir de abajo arriba. Y se explica de una manera muy fácil. Y ayer ponía el ejemplo, digo, pensemos en el trabajo que todos considerásemos que tendría que ser el peor pagado. Da igual el que cada uno piense. Las camareras de piso de los hoteles, o quien recoge la basura, o quien barre las calles, sin entender que las camareras de piso, los que barren las calles y los que recogen la basura, en realidad son sanitarios, porque están cuidando de nuestra salud, claro, de la salud pública, de la salud de la población. Pero aceptando que es un trabajo que requiere teóricamente poca cualificación, etcétera, etcétera, podríamos pensar que es quien menos dinero tendría que cobrar, ¿vale? Imagínate que llegamos a esa conclusión. Ok, ahora decimos, esa persona que hace un trabajo que es imprescindible para la sociedad, que dedica 8 horas de su vida a ese trabajo, ¿todos aceptamos que esa persona tiene derecho a vivir bajo techo? Y decimos, sí. ¿Todos entendemos que esa persona tiene derecho a poder comer pollo? No digo caviar iraní, pollo 3 veces a la semana, sí. Si esa persona tiene hijos, ¿aceptamos todos que tiene que poder comprarle yogures a los niños? ¿Aceptamos que tiene que poder tener 10 euros para darle al niño para que haga la excursión con el colegio 2 veces al año? Entonces empiezas a hacer la suma de todas esas cosas que ningún ser humano del planeta se atrevería a decir que otro ser humano, por el hecho de estar vivo y de hacer una labor para la sociedad, no se merecería. Y entonces un día hice este ejercicio y cogí un bolígrafo y un folio y empecé a sumar todas estas cantidades, y entonces llegué a la conclusión de cuál tendría que ser el salario mínimo interprofesional en este país, en España, pero lo podemos extrapolar en cualquier sitio, en cualquier país, y decir, oye, este es el mínimo de economía que de manera digna la sociedad y el modelo económico y social que hemos creado debería implementarse para toda la población. Y desde ahí esa economía debe ir creciendo. Yo no digo que tenga que ganar lo mismo un ingeniero que un albañil. Obvio no. O alguien que se ha esforzado más, oye, que ha estudiado más y que, por supuesto, que tiene que ir teniendo la posibilidad de tener más dinero y de ganar más dinero. Pero, y la tesis ayer y la conclusión de una conferencia de 1 hora fue decir lo siguiente, y esta es para mí la clave. Cada vez que vamos a invertir dinero en cualquier ámbito, en cualquier cosa, deberíamos pensar si estamos asociando esa intervención, esa inversión de dinero, al concepto del amor. Es decir, esa inversión que yo hago, ¿vale?, ¿sale solo desde aquí como estrategia? ¿O la he pasado también por aquí, por el corazón, y me doy cuenta de que con esto voy a hacer cosas buenas, voy a ayudar a otras personas,
voy a crear dignidad, voy a crear riqueza, no para mí, sino para el entorno. Y esta es un poco la clave. Entonces ayer es verdad que fue como una revolución esta conferencia. Es como el ejemplo que me pusiste hace un rato de la bomba atómica, o sea, de lo que se podía lograr. Claro, el uranio es bueno o es malo. Claro. Si haces bombas es malo, si haces máquinas de escáneres para los hospitales es buenísimo. Entonces, hoy día cada vez hay más gente ya que estamos entendiendo y está pasando una cosa maravillosa, ¿eh? La ciencia, la neurociencia, la física cuántica, la metafísica, la filosofía y la espiritualidad están convergiendo. Ya cada vez va habiendo menos gente que se atreva a no entender que todo es energía y que todos somos energía. Y por lo tanto, si venimos de una misma fuente, y esa energía, la energía primigenia es el amor, y todos venimos de esa fuente, cada uno que lo llame como quiera, Dios, el gran espíritu, la conciencia universal, me da igual, pero es verdad que partimos todos de esa misma energía, de esa fuente, es muy fácil ya entender que todo es energía. Y como todo es energía, el dinero también. Y la energía tiene dos características. Si tú la utilizas, ¿vale?, para el bien, esa energía se expande, esa energía genera luz y esa energía provoca cosas positivas. Pero cuando tú no la utilizas o la malutilizas, lo que hace es que se pudre. Yo empecé a pasar consulta con 23 años de nutrición aplicada a las enfermedades y recuerdo, como era consulta privada, yo con 25 o 26 años tenía muchos pacientes que eran millonarios y que estaban fatal de salud. No solo física, sino psicológica y emocionalmente. Y yo les decía, no os dais cuenta de que es que cuando vosotros os levantáis de la cama por la mañana, lo que estáis pensando es en cómo tienes dinero para vivir 100 vidas y estás pensando en cómo tener dinero para vivir 150. No tiene sentido. Por lo tanto, deberíamos entender, y yo lo hago así, con todos los proyectos que hago, proyectos sociales hago muchos, pero en eventos de crecimiento personal que hago, y tengo ahora uno próximo que se llama Renacer, para ayudar a la gente a encontrar su propósito vital, yo siempre dejo hueco y espacio para becar gente, para que pueda venir a estos eventos gente que no tenga recursos. Sí. Porque qué locura y qué barbaridad, ¿no?, que alguien que tiene recursos pueda acceder a un conocimiento o unas experiencias que le pueden ayudar a cambiar la vida y que alguien, porque la circunstancia lo tiene tirado en el piso, de repente no pueda acceder a eso, cuando quizá es más fácil salvar a esa persona que salvar al que está arriba, ¿no? Decía Madre Teresa de Calcuta una frase increíble, que yo la primera vez que la leí dije, se deben haber equivocado, la han escrito mal. Porque decía la frase de Teresa de Calcuta, decía, si tienes muy poco, podrás dar mucho. Y si tienes mucho, podrás dar muy poco. Y yo dije, no, hombre, será al revés, ¿no? Si tienes poco, podrás dar poco. Y si tienes... No. Luego lo comprendí y lo entendí. Es cuál es la conexión que tenemos con la vida, con el ser humano, con el alma, con la esencia, con la espiritualidad. Donde de repente, y hay proyectos que a mí me han apoyado, gente de distintas partes del mundo, yo he estado en zonas como Haití, como en Nepal, de gente que no tiene nada y no me han dejado irme de sus casas sin comer, sin compartir eso poco que tenían. Y luego he estado en zonas en el mundo con gente a la que no le costaría nada echarte una mano, sí, ¿vale?, ayudarte. Y no lo hacen. Totalmente. Porque sienten que eso no va con ellos. Entonces tenemos que cambiar este paradigma, resetear esta humanidad. Tú sabes que, bueno, pertenezco a una sociedad, a la venezolana, que le ha tocado emigrar. Le ha tocado emigrar por muchas razones, ¿no? En la política, pues ha sido... Todo lo demás es una consecuencia de malas decisiones políticas, ¿no? Sin duda. Pero bueno, esto ha sido y ha originado que unas 8 millones, 9 millones de personas estemos fuera. Yo con 41 años me quedé sin nada, después de haberlo tenido todo, de haber tenido todo lo que puede pensar una persona que pueda aspirar, ¿no? Tener casa, inversiones, etcétera, ¿no? Y me quedé sin nada, pero esto lo vi alrededor de muchas personas venezolanas que conocía y que se quedaron igual que yo, ya con 40 años, sin nada. Entonces, ahí comienzas a debatirte en esa lucha por recobrar el tener algo, el lograr conseguir lo que habías tenido. Entonces te comienzas a debatir con muchas ideas, pero ves a gente, yo llegué a ver a un amigo en una depresión total y absoluta, y tengo que confesar que fui ayudado por mis amigos que tenían menos. Claro.
los amigos míos que en aquel momento, pues con los que viajé en yate, en jet privado a muchos lugares, Ya, desaparecieron. ya no formabas parte del club. Ya no era parte del grupo. En cambio, los amigos que tenían menos que yo me recibieron, inclusive uno de mis amigos Claro, me recibió en su claro, casa. Yo llegué con 42 claro, años en Madrid después de la pandemia, claro, con 2 maletas a empezar de cero. claro. Este punto, te lo cuento, esta experiencia de vida, es un poco porque una persona muy cercana que vivió más o menos lo mismo, entró en una depresión profunda, porque creo que asoció constantemente su felicidad a tener A dinero y tener. posición. Entonces, ¿hasta qué punto crees tú que el dinero da felicidad? No, afortunadamente no ya es que yo lo crea, ya se han hecho varios estudios en un montón de universidades en el mundo y todas han llegado a la misma conclusión y está 100% demostrado, 100%, que una vez que tenemos las necesidades básicas cubiertas y un poquito más que nos permite pues de repente irnos una vez al año a ese sitio que queríamos de vacaciones, o, es decir, un poquito más, ¿no? Sabemos que la curva de felicidad disminuye. A partir de ese punto, esto está estudiado, demostrado científicamente, que disminuye. Yo tuve un amigo que nos están mirando ahora desde arriba, que empezó siendo un paciente, él tenía 50 cuando yo tenía 25, multimillonario, y yo estuve con él hasta su muerte, años después, y en un momento determinado un día me dijo: Miguel Ángel, me acabo de dar cuenta, porque teníamos conversaciones muy profundas también, y me dice: me acabo de dar cuenta de que tengo tantas cosas que lo que soy es un esclavo de todas esas cosas. Voy a deshacerme de todo, quiero quedarme con mi pisito. Y le dije: Antonio, Antonio, digo, qué bueno que ya lo hayas entendido, que ya hayas comprendido, que los vacíos del ser no se pueden llenar con el tener. Entonces, en esta conversación íntima que tú y yo estamos teniendo, y que no va a ver ni a escuchar nadie en el mundo, te voy a decir una cosa: yo no he recuperado ni el 10% de lo que perdí. Mm, Pero ¿sabes qué sucede? Que no me importa. para nada. Que yo ya me di cuenta de que qué bien lo tuve y estaba muy bien tenerlo y era un Lo proceso viví. de trabajo, lo viví, pero se da una paradoja alucinante. Y yo esto lo cuento en universidades, en Latinoamérica, en universidades donde van los chavales van con chofer al colegio. Y les explico algo muy fácil. Digo: mira, cuando sucedió el terremoto de Haití, yo tenía dos opciones: comprarme un Range Rover último modelo o rodar Sueños de Haití para ayudar a las víctimas. Y decidí rodar Sueños de Haití. Al año siguiente era el problema de Siria, los refugiados. Sí. Digo, yo tenía dos opciones: comprarme un apartamento en la playa o rodar Gurba la condena, un documental para ayudar a las víctimas y generar conciencia social en el mundo sobre el tema de los refugiados. Al año siguiente pasó no sé qué, y yo tenía dos opciones: comprarme el apartamento y el coche que no me había comprado. Y esto lo decía porque, digo, así que cuando me veáis por la calle, ¿sabes?, con mi coche que tiene 8 o 9 años, me digáis: oye, con la buena pinta que tenía este tipo y las cosas que hace, pobrecito, mira con qué coche va. Digo, ¿entendéis? Porque yo ya entendí y comprendí cuál es el valor realmente del dinero y de las cosas. Pero la paradoja es que Miguel Ángel, tu amigo, tu hermano del alma, porque también te has emocionado y te estás emocionando y yo estoy aguantando porque tengo que hablar. Miguel Ángel no tiene un apartamento en la playa, cuando la realidad es que Miguel Ángel tiene 100 apartamentos en las playas del mundo. Porque desde que empecé a hacer proyectos sociales, te digo, no hay ningún sitio en el mundo donde uno se imagine que le gustaría ir, un sitio espectacular, donde yo no pueda coger el teléfono, llamar y decir: oye, Enrique, oye, Paco, oye, María, oye, que voy para allá una semana, que me estén esperando en el aeropuerto, que me lleven a alguna de las casas que tienen en sitios espectaculares, maravillosos, y me digan: aquí tienes la llave de la casa, Sí. por cierto, me voy en taxi, toma, para que te puedas mover, toma mi coche, cuando quieras me llamas y comemos o cenamos, tú haz aquí tu vida, haz lo que tengas que hacer. Explico una y otra vez que cuanto más das, más Así es. tienes y más recibes. Pero es tan importante entender este concepto como que explico que si esto forma parte de una estrategia, no va a funcionar. No. Esto no es que tú sales y dices: ostras, me ha dicho Tobías y me lo ha podido explicar y me lo ha demostrado, joder, que si soy buena gente, vale, voy a recibir mucho más. No, amigo, no. Esto no va a pasar. O sea, no te molestes, no va a pasar. Es si te sale de aquí y si te nace de aquí.
Y entonces cuando lo empiezas a experimentar, dices, ahora ya entiendo, ¿sabes? Ahora ya entiendo de qué va este juego, al que llamamos vida, este juego en el que vivimos como si fuéramos inmortales, por eso procrastinamos todo el tiempo. Ya haré mañana, bueno, cuando me suban el sueldo, bueno, cuando tenga tal, bueno, cuando lleguen las vacaciones, cuando lleguen, por favor. Pero si sabemos que no tenemos ni idea, ni tú ni yo sabemos, ni quien vea esta entrevista, si va a llegar a la noche, si no lo sabemos, entonces dejemos de vivir como inmortales, seamos conscientes del milagro y del privilegio de estar vivos, hoy, aquí, ahora. Que si la muerte nos sorprendiese dentro de un minuto, de 5, esta noche, dijésemos, este día tuvo sentido. Este día tuvo sentido. Y yo que he atravesado el Atlántico en un velero, hace unos meses, y que he rodado un documental para hablar de la conexión humana, porque me he metido en un velero con 11 personas de 17 a 80 años que no se conocían entre sí, que no habían navegado nunca. Y hemos atravesado el mar, 32 días desde España a América. Todos entendíamos allí, todos, en esa soledad del océano, viendo esas estrellas por la noche, dándonos cuenta de que estamos unidos y fundidos con el todo. Hicimos una reflexión profunda, cada uno de su vida, de sus cosas, y todos llegamos a América con decisiones tomadas, de cambios de vida importantes. Yo que ya llevo muchos años en este proceso que no se acaba nunca, ¿no?, del crecimiento interior, del desarrollo espiritual, yo también acabé con una decisión tomada en América. Cuando llegué a América dije, no vuelvo a trabajar nunca más. No voy a volver a trabajar, y llevo cumpliéndolo un año ya, en que no he vuelto a trabajar. Que nadie entienda que eso significa que no hago nada y voy a vivir de las rentas, que estás en tu casa, que no podría, acostado, claro. Que no podría, además. No. Se trata de que yo, Miguel Ángel Tobías, no, desde hace un año, no está en ningún sitio donde no quiere estar, con nadie con quien no quiere estar, ni hace nada que no quiera hacer. Por lo tanto, si yo me muriese cuando esta entrevista se acaba, me muriese por la puerta, me da un infarto, y me estoy dando cuenta de que me estoy muriendo, digo, qué guay, mira cómo acabé esta vida. ¿Entiendes? Porque estoy aquí porque mi corazón me dice que esté aquí. Y deberíamos, y esto tiene que ver con la parte material, tiene que ver con el tema, con el dinero, tiene que ver con la parte mental, con la razón. Deberíamos entender que nuestro cerebro, que nuestra mente, es una herramienta que nosotros podemos y debemos utilizar para analizar las cosas en su justa medida y de forma necesaria. Pero que el cerebro, que nuestra mente no debería ser quien comanda nuestra vida. No debería ser quien comanda la nave. La nave debería comandarla el corazón. Claro. Cuando además, amigo mío, ya sabemos científicamente que hay neuronas en el corazón y que la relación entre el corazón y el cerebro, la comunicación entre corazón y cerebro, es 80% de corazón a cerebro y 20% de cerebro a corazón. Y sin embargo, estamos todo el tiempo en análisis racional para tomar decisiones estratégicas de esto me conviene, hacer esta entrevista me conviene, conocer a esta persona me conviene o no me conviene. Ya está bien, ya está bien. Si entendiéramos y aceptáramos, y este es como creo que es el mayor avance, ¿no?, como humanidad, el mayor nivel de conocimiento al que la humanidad puede llegar en este plano existencial, desgraciadamente falta mucho, es cuando comprendamos que todos somos uno. Que tus alegrías son mis alegrías, tus penas son mis penas. Y ayer ponía un ejemplo en el foro de economía y decía, yo estuve en India dando una conferencia hace 25 años sobre tratamientos nutricionales para las enfermedades causadas por la contaminación medioambiental. Imagínate Bombay lo que era aquello, 40 claro. millones de coches con más de 20 años. Y yo paseaba por allí, por aquellas calles, y de repente vi un palacio. Y le digo a un amigo mío, arquitecto, indio, le digo, oye, Karen, ¿esto cuánto costaría? Y me dice, en aquel momento eran las pesetas, no eran euros, me dice, 5 millones de pesetas. Digo, no, ¿cómo? ¿5 millones de pesetas del palacio? Me dice, sí, eso es lo que cuesta, al cambio. Y yo pensé y dije, ostras, yo podría vender mi piso en España y comprarme un palacio aquí, y todavía me sobra dinero, y tendría 20 personas de servicio y tal. Pero la siguiente reflexión, ¿cuál es? ¿Qué pasaba en las calles de Bombay cuando tú sales de la puerta del palacio?
la gente viviendo en las calles, muriendo en las calles, Claro. pobres, Con hambre. con hambre. ¿Tú quieres vivir así? ¿Tú querrías ser rico en un entorno de? Esto es lo que deberíamos pensar. ¿Tú quieres ser feliz en un entorno de infelicidad? ¿Tú quieres tener y que la gente alrededor no tenga? No, yo quiero que todos vivamos con un mínimo nivel de dignidad, que podamos, ¿sabes? Que no me avergüence cuando yo me miro al espejo, de ver que yo tengo por 10 y tú te faltan menos 10 y que no hago nada, Totalmente. Creo que no hay nada más maravilloso que compartir también. nada más. Tanto, tú dices compartir, fíjate, compartir y colaborar. Quien ha estudiado biología, y yo he estudiado biología, sabemos que desde que éramos células eucariotas, la propia evolución biológica de la vida en la Tierra no ha sido un proceso de competición, ni de individualismo, ha sido un proceso de colaboración. Sí. Si no, no habríamos llegado a esta estructura, si no hubiera habido colaboración desde el punto de vista celular. Entonces, ¿en qué momento se nos quebró la historia? Y yo sé en qué momento se nos quebró la historia a la humanidad para cambiar la colaboración por competición, para decir, esta pérdida del ser en favor del tener, y fue cuando perdimos el concepto tribu. ¿Cuál era cómo se vivía cuando vivíamos en tribus? Cuando vivíamos en tribus no había una madre de un niño. Todas las mamás de la tribu eran mamás de ese niño. Si una mamá moría, una mamá enfermaba, no pasaba nada, su niño estaba atendido. Ahora pensemos qué pasa en las ciudades. Es decir, o sea, papá trabajando, mamá trabajando, el niño enferma, no se puede cuidar si la mamá... Es decir, el desastre que hemos montado. Cuando vivíamos en tribus y salíamos a cazar, ¿vale? Si tú te herían, no pasaba nada. Tú no ibas a cazar durante días, semanas o meses, pero lo que yo cazaba lo compartía con tu familia. Claro. Cuando volvíamos a la tribu, todos comíamos ahí. Y estamos en un sitio, en un espacio que se llama Show Business. ¿Y qué hacíamos todos cuando vivíamos en tribus y llegaba la noche? Cantar y bailar alrededor de las hogueras y contar historias. ¿Y todo esto dónde está? Todo esto ha desaparecido, se ha perdido. Pero hay una justicia cósmica muy potente que hace que en el primer mundo, en los países avanzados, en Occidente, donde llevamos ya muchos años explotando las riquezas de otras partes del mundo, Sí. esquilmando las riquezas de otras partes del mundo. Hemos llegado a un nivel de vida en Occidente impresionante, brutal, como nunca en la historia se podría haber imaginado, ¿no? A pesar de todos los problemas que hay, pero evidentemente estamos en lo más alto de la pirámide, ¿no? De bienestar social, de medios, ¿no? para vivir, olvidándonos que al otro lado hay gente muriéndose de hambre, 1.000 millones de personas en el mundo pasando hambre en 2025, Que no tienen agua. que no tienen agua, cada 15 segundos muere un niño en el mundo por beber agua en mal estado. Sí. Y estamos aquí tan tranquilos como si esto no fuera con nosotros. Pero esta justicia cósmica, ¿qué hace? Una cosa increíble, maravillosa. ¿Qué pensábamos? ¿Que nos iba a salir gratis? No, no nos puede salir gratis. Resulta que, ¿de qué enfermamos y morimos en Occidente? De la opulencia. Y aquí lo estamos pagando en obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, es decir, todo lo que llamamos el síndrome metabólico. Claro, yo como por 3, no me muevo, estoy en coche, de coche voy a la oficina, aquellos tienen que caminar horas y horas para conseguir agua y no comen y se nos van muriendo de hambre. Justicia cósmica. Sí. Si yo repartiera lo que a mí me sobra, estos comerían y no se morirían de hambre, ¿vale? Y yo no me iría muriendo poco a poco y lentamente, ¿no? Y es verdad que cuando recorro el mundo en zonas vulnerables, por supuesto, si se está muriendo de hambre no hay nada que debatir, no hay nada que explicar. Desde ahí no se puede construir una vida. Pero veo más felicidad basada en hechos ciertos, científicos. Veo menos depresión, menos ansiedad, menos angustia. En esos lugares. En estos lugares donde, teniendo necesidades básicas cubiertas, pero no lujos, tienen una mayor conexión con la vida y cómo debería serla, con la naturaleza, con el ser humano. El respeto a los mayores que veo en todos los países que llamamos en vías de desarrollo, que aquí en Europa se ha perdido. Aquí los metemos en residencias y los aparcamos. No hablo de las personas que tienen una condición médica que no pueden estar en una casa, Que es allí donde que deben es ahí estar. donde deben Van a estar. cuidados. Pero Claro, es yo distinto. que he estado en residencias y que en la pandemia me metí
a ayudar en una residencia donde había muerto ya mucha gente y no había estado nunca en una residencia de mayores, lo pude ver. Y vi gente que dije, pero esta edad, oye, tu familia, tus hijos, tal, ¿estáis aquí? Esto no se consentiría en otras partes del mundo, Claro, no, entre gente mucho más pobre, con muchos menos medios. Por eso, en algún momento, no sé si es antes de empezar la entrevista o después ya, pero te he dicho, no tengo ninguna duda de que hay que hacer un reset. sí, Tenemos que hacer un reset a este modelo de vida que hemos creado. Eh, el mundo, el universo nos está dando avisos permanentemente. El último fue la pandemia. Oye, ¿os queréis parar un poco y reflexionar y entender de qué va esto? Y ponernos a pensar algo que yo he vivido en el Atlántico, ahí es muy fácil ver, ¿no? Estás en un pequeñito barco, donde sabes que sin la colaboración de todos, sin que todos pongamos en la cesta común nuestro amor, nuestra fuerza, nuestra inteligencia, no hubiéramos llegado vivos a América. ujú, No nos damos cuenta de que vamos en un barco realmente que se llama planeta Tierra, que aunque no sintamos que nos movemos, el planeta Tierra se mueve a una velocidad de 2 millones de kilómetros, de 2 millones de kilómetros dentro de la propia Vía Láctea, que la Vía Láctea también se mueve dentro del universo, y no nos damos cuenta de que este planeta, ¿vale?, es nuestro barco, y de que no podemos aceptar y entender que otros estén mal mientras nosotros estamos bien, y de hecho estar bien a costa de que otros estén mal. mal. Quiero que en la próxima entrevista nos hables de este libro, Renacer en los Andes, de cuando no rendirse es la única opción. Creo que hay muchísimas cosas más de las que podemos hablar. Bueno, estoy seguro que serían horas y horas. El tiempo es corto, pero estoy seguro que será maravilloso como esta primera vez. Em, Te dejo una pregunta en el aire, la reflexión. ¿Crees que realmente nosotros como sociedad, esta pandemia, este 2020, nos llevó a la reflexión que debimos tener como sociedad? Esto te lo dejo en el aire para que en una próxima entrevista, esto además es también para comprometerte. Esta es la excusa perfecta para comprometerte, para que nos lo comentes en la próxima parte, en la segunda parte de esta entrevista que tendremos muy pronto. Será un Muchísimas placer. gracias, Miguel Ángel. Gracias a ti, a todo el equipo y enhorabuena por el proyecto este que estáis arrancando aquí en España. Me he emocionado hasta las lágrimas, pero porque creo que hay momentos de energía que son así y hay invitados con los que esto puede suceder. Muchísimas gracias por acompañarnos en Show Business News. Hasta siempre.